día. Este es el día que hizo el Señor, dice la Escritura. Así es que alegre su corazón, alégrese por favor, porque Dios ama al dador alegre. Y usted ahora está dando de su tiempo, así como nosotros estamos dando de lo que Dios nos ha dado para bendecirle a usted. Y miren, vamos a estudiar algo acerca de la identidad. Esto es un fundamento importante en nuestra vida porque nuestra identidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con este mundo, pero también cómo nos relacionamos con la malicia, con la maldad, inclusive con el diablo. Así es que es muy importante que usted pueda entender correctamente la identidad que ahora tiene en Cristo Jesús. Es tan importante. Recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y les doy autoridad para que vayan y sanen enfermos y liberen o traigan libertad a los cautivos, echen fuera al enemigo, echen fuera demonios. Y mandó a los 12 y después mandó a los 70. Pero el Señor Jesucristo les dio autoridad, es decir, les dio el poder de reinar y de gobernar sobre aún las armas del enemigo. Recuerde que en este momento, en este tiempo, el Señor Jesucristo aún no había ido a la cruz. Así es que la mayoría de las personas estaban siendo cautivadas por el poder del enemigo. Pero el Señor Jesús vino a libertar, a traer libertad, a liberar a los oprimidos, a deshacer las obras del diablo. Y eso es a lo que el Señor Jesucristo envió a sus 12, a deshacer las obras del diablo. Les dio esa autoridad, pero también les dio el poder de señales, prodigios y milagros. Y ahorita vamos a compartir algo acerca de nuestra identidad en Cristo. Usted lo puede encontrar alrededor de los evangelios, pero sobre todo en las cartas de Pablo. Y vamos a meditar un poco en el evangelio o en la carta de Pablo a los Efesios. Ahí vamos a descubrir o vamos a meditar acerca de la identidad que tenemos en Cristo. Pero antes quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 32 y vamos a leer una porción de la historia de Jacob. Una porción de la historia de Jacob en donde el Señor cambia la identidad de Jacob. Si usted recuerda, Jacob significa usurpador o engañador, pero Dios le cambia de nombre y le pone Israel. Que Israel tiene que ver con el hombre que tiene poder para estar con Dios, poder para bendecir a los hombres. Así es que es importantísimo lo que le sucede a Jacob, porque después de ser un engañador, un usurpador, y de estar buscando por sus propios méritos y sus propias fuerzas la bendición, entra a un lugar de reposo, de descanso de sus obras, para confiar en la fuerza, en la fuente de salvación que es el Señor. Y Dios lo bendice de una manera extraordinaria a Jacob. Pero vamos a ir al versículo 32, al capítulo 32 de Génesis. Génesis capítulo 32, y le quiero poner en perspectiva, porque es muy importante que usted y yo podamos tener el contexto. Recuerde que Jacob es hijo de Isaac. Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, y Isaac se casó con Rebeca y tuvieron 2 hijos. Uno llamado Esaú, que es el mayor de los 2, y otro Jacob. De hecho, dice la Escritura que eran cuates. Nacieron en el mismo momento, pero primero nació Esaú. Y de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la estrategia
familiar de aquella época, el hijo mayor, es decir, entre todos los hermanos, el primero que nacía tenía una bendición especial acerca de su padre para el resto de sus vidas. Es decir, el padre bendecía a todos sus hijos en su momento y en su tiempo, pero al hijo mayor le daba una bendición especial. Y entonces, estando ya mayores Esaú y Jacob, y estando también su padre ya muy anciano, dice la escritura que Jacob usurpó, se vistió e hizo engañar a su padre, haciéndole creer que era Esaú para que lo bendijera. Y mientras Esaú había despreciado su primogenitura, recuerda que Esaú había venido muy cansado del campo y vio que Jacob estaba haciendo un guisado muy apetitoso, y Esaú le dijo: dame de tu comida que has preparado. Y Jacob le dice: bueno, pues véndeme tu primogenitura. Y Esaú desprecia la primogenitura, es decir, ser el mayor, y se la cede a Jacob. Y entonces Jacob aprovecha esta oportunidad, ya su padre siendo viejo antes de morir, para usurpar el lugar de Esaú, porque Esaú le había dado su primogenitura, y va con su padre Isaac y le pide que lo bendiga. Y aunque Isaac identifica que no era Esaú, aunque lo palpaba y lo tocaba como Esaú, Isaac estaba aparentemente ya perdiendo la vista, es decir, no tenía una vista correcta, prácticamente estaba casi ciego. De alguna manera o de otra, Jacob hace lo suyo, usurpa el lugar de Esaú, y Isaac bendice como el primero, con una bendición especial a Jacob y no a Esaú. Y después podemos ver que Esaú se lamenta por esta situación, después cuando Esaú viene a ser bendecido por Isaac su padre, y le dice: bueno, pues yo bendije a otro, no te bendije a ti, pero no te puedo dar la bendición que le di a tu hermano. Recuerde que Abraham tuvo otro hijo que se llamaba Ismael, un hijo mayor, con la sierva de su esposa Sara. Por no esperar en el Señor, por tratar de hacer las cosas en sus propias fuerzas, en su carne, Abraham tuvo un hijo de la carne que se llamó Ismael. Y este hijo también Dios lo bendijo de una manera extraordinaria para que también hubiera descendencia de Abraham. Por eso hay muchos en Medio Oriente que no son judíos, que no vienen de Abraham, Isaac, Jacob, y después de muchos años del rey David, pero vienen de otra rama hasta de Abraham, Ismael y hacia adelante. Y hay muchos árabes que tienen que ver, o de Medio Oriente, que tienen que ver con que Abraham es su padre, pero ellos no son descendientes de Isaac, de Jacob y mucho menos de David. Así es que ellos no están alineados con los judíos, o inclusive no están alineados culturalmente con Jesucristo, con el Mesías nacido en Israel. Así es que, por causa de Abraham no haber sido paciente, recuerde que Abraham no fue perfecto, aunque después de muchos años de aprender y de sufrir, solo confió en el Señor. Recuerde que Abraham tenía casi 100 años cuando él tuvo a Isaac, y decía, usted puede encontrarlo en Romanos 4, donde dice la escritura que ella no podía confiar en sí mismo ni en su esposa Sara, porque corporalmente ya no tenían nada que dar. Así es que fortaleció su fe dando gloria al Señor, y porque confió plenamente en el Señor, él pudo poseer la bendición y al hijo de la promesa. Recuerde que también Abraham sufrió un cambio. Él se llamaba Abraham, que tiene que ver con Dios el Padre es exaltado, y después Dios le cambia su nombre a Abraham,
que tiene que ver con padre de muchas gentes o padre de naciones. Así es que no solo Jacob sufre un cambio de identidad, pero también Abraham tuvo un cambio de identidad, y en el Antiguo Testamento un cambio de identidad o una identidad determinaba el futuro y la bendición de las personas. Bien, regresando a Jacob, Esaú también tuvo descendencia, y la Biblia no habla bien de Esaú, pero es decir, no es de los hombres de fe, pero antes bien es de aquellos que despreciaron lo que Dios les había dado. Pero Esaú también tuvo una descendencia que hasta ahorita también viven en Medio Oriente, y aunque ellos sí son descendientes de Isaac, pero no de Jacob y tampoco de la dinastía o del linaje de David, y son otro grupo de árabes o de Medio Oriente que también de alguna manera o de otra culturalmente no tienen muy buena relación con el pueblo de Israel. Y aunque aparentemente los árabes que ahora han hecho un pacto de paz, los Emiratos Árabes que han hecho un pacto de paz con el pueblo de Israel a través de los Estados Unidos, al parecer esta población, este grupo de siete países o de 7 grupos étnicos o familias, son descendientes de Esaú. Pero bien, una vez que tenemos el contexto, resulta que Jacob fue a trabajar para un hombre que se llamaba Labán, y este hombre también lo engañó. Es decir, no solo Jacob era un usurpador, un engañador, sino que también recibió engaños. Y este Labán lo hacía trabajar de día y de noche, e inclusive veía que Jacob se hacía fuerte, se hacía poderoso, porque todo le resultaba bien. Y resulta que siempre Labán le ponía trabas. De hecho, quería casarse Jacob con una de sus hijas, pero cuando fueron las bodas, Labán le entrega a otra hija, no a la hija que estaba buscando Jacob. Y entonces, a fin de cuentas, tiene que trabajar tantos años más para obtener la bendición de casarse con la segunda hija. Es decir, se casó con una que se llamaba Lea, que no era la que él buscaba, pero con otra. Después se casó con otra que se llamaba Raquel, que era la que él amaba. Y así que después de mucho tiempo deja a su suegro Labán y va con todos sus bienes y con todas las bendiciones, como Dios lo prosperó aún en manos de un engañador, a encontrarse con su hermano Esaú. Pero Jacob tenía mucho temor. ¿Por qué tenía temor? Tenía temor de morir. Tenía temor de que Esaú lo matase. Recuerde que no solo Jacob había engañado a Esaú, pero también desconocía cuáles eran las intenciones o las motivaciones de Esaú para encontrarse con él. Y así es que viene Esaú de una tierra a encontrarse con Jacob, que venía de otra tierra, y aquí es donde empezamos a ver Génesis 32. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Génesis 32, versículo 3. Y dice la escritura así: Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo: Den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tantos varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: Nos encontramos con tu hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro.
y con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado. Dice la escritura que Jacob quedó aterrado. Déjeme busco otra versión porque estaba leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver la versión de las Américas. Entonces Jacob tuvo mucho temor, dice la escritura, y se angustió. Y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Quizá Jacob dijo, si me destruye Esaú, si viene en contra de mí y me hiere y destruye lo que somos, el otro campamento podrá huir y de alguna manera mi descendencia vivirá. Y entonces dice la escritura que dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham. Jacob estaba declarando aquí cómo es que Dios le había bendecido con muchas vacas, camellos, ganado, con hijos, con muchos siervos. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a Abraham. Y Jacob sabía que la bendición que Dios le había dado a Abraham vino sobre Isaac y vino sobre él porque había una bendición especial para la descendencia de Abraham. Si usted busca en Gálatas 3 y usted busca también en la escritura en Romanos, usted va a poder encontrar cómo Dios nos bendijo con el creyente Abraham. Dice la escritura en Romanos que Dios le bendijo con toda la bendición, le dio la tierra, dice, lo hizo dueño de la bendición de toda la tierra. Pero no solo a Abraham, sino también a su descendencia. Es decir, somos usted y yo. Pero los descendientes de Jacob, inclusive Jacob, conocían la bendición y estaban experimentando la bendición. Todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, del rey David, los israelitas, los judíos, todos aquellos que conocen la bendición de Abraham, son grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque es su manera de pensar. Por eso podemos ver que en este mundo hay tantos judíos, tantos israelitas, que tienen mucha prosperidad. Tienen tierras, dinero, negocios, demasiada prosperidad en hombres israelitas, en hombres judíos. ¿Por qué? Porque ellos fueron creciendo en sus familias con la concepción en sus mentes y en sus corazones que la bendición de Abraham les pertenecía. Una bendición por descendencia desde Abraham hasta ellos. Una bendición desde el punto de vista de ellos, desde su ascendencia. Y ellos lo han recibido y lo han creído y han vivido por ello. Pero muchos creyentes hoy en día, en países sobre todo de habla hispana, y no digamos, no estoy hablando de habla inglesa, pero no digamos de otro tipo de lenguas, pero por ejemplo en África o también muchos países en Asia, no hemos sido enseñados y no hemos crecido en nuestras familias bajo el sistema de pensamiento de que hemos sido grandemente bendecidos. Nosotros, la mayoría de los mexicanos o de los latinos, no han crecido durante sus vidas con fundamentos firmes y fuertes acerca de ser proactivos, acerca de producir, acerca de ser bendecidos y causar bendición en este mundo y causar bendición para los demás. Pero podemos ver cómo tristemente muchos han crecido esperando siempre recibir de otros, viviendo al amparo de los demás. Y esto no es el propósito original de Dios para el hombre. Así es que es muy importante que podamos entender esto, por qué Jacob había sido bendecido y por qué muchos que han creído en esta bendición de Abraham, que es para usted y para mí, para todos los que estamos en Cristo Jesús,
Así es que podemos creer que esta bendición nos ha alcanzado en Cristo y ahora es nuestra. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar respecto a esto, vamos a dejar de limitar a Dios, porque el creyente continuamente ha crecido por décadas limitando a Dios en su manera de pensar. Pero Dios dice que el pueblo de Israel en el desierto le limitó y no creyó en él. Le limitó. Dios fue limitado por el pueblo. La incredulidad limita al Señor. Cuando tú tienes una identidad incorrecta, cuando la identidad con la que tú has crecido o la identidad que tienes ahora en tu vida no es la identidad correcta, tú estarás limitando a Dios en tu manera de pensar y Dios te sigue viendo como hijo. Pero si tú no te ves como hijo, no vas a poder poseer las bendiciones de hijo. ¿Por qué? Porque Dios ya te las entregó, se encuentran en tu espíritu. Pero tú no vas a poder echar mano de ellas, porque tú limitas a Dios, porque tú no entiendes la bendición que Dios ya ha hecho contigo. Por eso podemos ver muchos proyectos que se quedan estancados. Por eso no sé si tú hayas soñado con cosas extraordinarias y después dices, ay, estos eran puros sueños. Pero no, si tú has tenido estas experiencias de soñar con cosas extraordinarias, y no estoy hablando de egoísmo, de vanidades, pero con cosas extraordinarias para ir y hacer, para bendecir a muchos, déjame decirte que esta es la condición correcta de un hijo del gran rey. Así es que es importante que tú medites en la palabra, porque tu mente necesita ser renovada para que tengas una identidad correcta acerca de Cristo y una identidad correcta acerca de todo lo que te ha sido concedido en Cristo Jesús, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque nosotros no fuimos concebidos en Cristo por sangre ni por carne, sino por la voluntad del mismo Dios, y el Dios que es dueño del oro y de la tierra. El Dios que creó todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero con nuestros ojos de la fe sí. El Dios que hizo los cielos y las estrellas es el mismo Dios que ahora es tu Padre, que envió su Espíritu a tu corazón y que ahora mora en ti, y fue el mismo que nos regaló el bautismo de su Espíritu que ahora está sobre nosotros, porque ahora nosotros estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales, y Cristo está en nosotros. Bien, vamos a seguir leyendo Génesis 32. Dice el versículo 9, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán. Es decir, cuando Jacob salió de su parentela antes de tener todo esto y de tener a sus esposas, dice, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. El miedo que tenía Jacob estaba fundado en 2 cosas: en la incertidumbre acerca de los motivos de su hermano y en el engaño que él había causado, en el engaño que él había hecho sobre su hermano para tomar la bendición de su padre Isaac. El engaño, recuerde que es del diablo, y usted tiene que ser sabio y sobrio para no dejarse engañar, porque en el creyente no hay problema de fe, porque dice la Escritura que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, podríamos hablar y declarar con poder y cosas extraordinarias sucederían. Así es que no es un problema de fe, y tenemos la palabra del lado nuestro y la hemos escudriñado y la hemos meditado y hay palabra implantada en nuestros corazones. Pero no es un problema de fe, sino es un problema de incredulidad. Y lo que el diablo quiere hacer es que tú creas incorrectamente, porque una de los tipos de incredulidad que hay es cuando tú crees incorrectamente.
Uno de los tipos de incredulidad es por ignorancia. Otro es cuando tú crees incorrectamente y cuando eres engañado. Recuerda que el diablo cuando tentó a Adán y a Eva, él fue en contra de la palabra y les habló en contra de la palabra y cambió, modificó, los engañó, diciendo cosas como si Dios las hubiera dicho cuando no fue así. Y eso es lo que va a querer hacer en tu vida, engañarte. Que tus sentidos sean engañados, extraviados, como en el principio en la mujer, para que tú creas incorrectamente. Y va a causar incredulidad si tú crees incorrectamente. Por ejemplo, acerca de tu identidad en Cristo. Si tú eres un creyente nacido de nuevo y crees que eres pecador y crees que tienes que recibir perdón y pedir perdón, más bien, crees que debes de pedir perdón todo día y vives con culpa y condenación, déjame decirte que tú estás siendo engañado. Porque Cristo vino a salvarte y su obra fue terminada, completa y perfecta. Y dice la Escritura en Hebreos 10 que Él nos hizo perfectos en nuestro espíritu. Pero la palabra limpia nuestras mentes. Así es que en Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En Romanos 12 dice la Escritura que nosotros, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Ese debe ser nuestro culto racional, nuestra manera de pensar. Vivir apartados. Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios 1, versículo 30, que Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Él mismo nos santifica, su palabra nos limpia, su Espíritu mora en nosotros. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Así es que no debemos permitir ser engañados, porque también el engaño causa temor. Y hemos dicho que también la incertidumbre o la falta de conocimiento causa pánico. Y es lo que está sucediendo hoy en día y sucederá mañana. Y siempre estaremos enfrente de esta adversidad del engaño, del pánico y del temor. Pero Dios nos ha llamado a vivir en plena confianza y libertad, sabiendo que el Espíritu nos conduce en toda verdad y sabiendo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Dios nos ama y nunca nos dejará de amar, y Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y el plan, el pacto en Cristo Jesús tiene que ver con que el Señor dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque Él hizo una obra terminada, completa y perfecta a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que vamos a seguir leyendo. Y dice la Escritura, el versículo 13. Bueno, creo que no hemos leído, vamos a leer el 12. Y tú dijiste, de cierto haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, también era para Isaac. Recuerde que los judíos siempre hablan de la promesa del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice la Escritura en el 13, y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, y 30 camellos criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos, y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, dice, y poned espacio entre la manada y manada, y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás, son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú, y aquí él también viene detrás de nosotros. Ordenó también el segundo y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo, de esta manera hablarás Esaú cuando lo encontréis, y diréis, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré, lo calmaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás me acepte. Decía Jacob, el presente pasó pues delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Bien, ahora es muy importante que pongas atención en lo siguiente. Dice el versículo 22,
Y aquella misma noche se levantó Jacob y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. Dice la escritura, y cruzó el vado de Jacob, de Jaboc. Y cruzó el vado de Jaboc, y dice la escritura, los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre, dice la escritura, luchó con él hasta rayar el alba. Mire, si usted puede leer aquí el versículo 1 del capítulo 32. Dice la escritura, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Es decir, Jacob ya había tenido experiencia con los ángeles de Dios. Y aquí dice que le salió un hombre que luchó con él hasta rayar el alba. Y cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob le responde, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y le respondió Jacob. Y el hombre dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino ahora será Israel el que lucha con Dios. Y ahora tu nombre será Israel, el que lucha con Dios. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y Jacob le puso a aquel lugar el nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios. He visto a Dios cara a cara. He visto a Dios cara a cara. Así es que dice la escritura que el hombre luchó con Jacob. Y dice la palabra que este hombre le tocó en la... Bueno, hay algunas versiones que hablan de la cadera. ¿Cómo dice en tu versión? ¿En el muslo? En el versículo... Cuando la cadena dijo que me raya el alba. Sí. Ya me perdí. ¿Cuál es el No, en el versículo el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje de su muslo. Ok. En la coyuntura del muslo, y hay algunas versiones que dicen que en la cadera, pero prácticamente es en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. El muslo, hablando de las partes del cuerpo, el muslo es una de las partes más fuertes del cuerpo. El muslo es una de las partes del cuerpo en donde el hombre puede tener mayor fuerza, el hombre y la mujer. Es decir, no son los brazos, pero los muslos, la parte del cuerpo, las partes de los músculos del cuerpo en donde el hombre tiene más fuerza. Y allí fue donde el ángel tocó su muslo y se dislocó, es decir, se atrofió, perdió su fuerza Jacob. ¿Qué importancia tiene esto? Porque después de que sucedió esto con Jacob, dice la escritura que Jacob estaba peleando con todas sus fuerzas con este hombre, y dice la escritura que cuando vio que no había prevalecido contra él, porque Jacob era aferrado, dice, entonces le tocó la coyuntura, es decir, lo desarmó, le quitó su fuerza,
dislocando la coyuntura del muslo, como ya lo platicamos ahorita. Y entonces, imagínese que ahora no solo estaba luchando Jacob, pero yo me imagino así como que Jacob lo abraza a este hombre y no lo suelta. Es como que primero estaba luchando con el hombre y después dice que le toca la coyuntura y entonces ya estaba rayando el alba y Jacob abraza a este hombre y no lo suelta. Y este hombre le dice, déjame ir. Y Jacob le dice, no te dejo ir, no te suelto hasta que me bendigas. Primero, no sé si usted puede imaginar que Jacob estaba luchando. ¿Cómo estaba luchando? Pues no podría, yo podría imaginarme que estaban luchando como artes marciales, o podría imaginarme que estaban luchando como lucha grecorromana, o como se lucha aquí en México, a golpe limpio, no sé. Pero imagínese usted, Jacobo con toda su fuerza luchando con este hombre. Y como vio este hombre que no podía con Jacob, porque era aferrado, era poderoso, por decirlo así, entonces toca su muslo, se disloca y le quita su fuerza. Y entonces Jacob queda desarmado. Y el único recurso que le queda a Jacob es abrazar al hombre y decirle, no te suelto. No, ahora no te vas, no te suelto. Suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces el hombre le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Jacob, usurpador, engañador. Bueno, ahora te vas a llamar aquel que lucha con Dios y prevalece. Y le cambia su identidad, le cambia de nombre Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Ahora, es importante que usted identifique esto porque esto trae esto necesita romper un paradigma en nosotros. Porque Jacob estaba luchando con sus fuerzas contra este hombre. Podemos entender que este hombre era un ángel. Hay quienes dicen que este hombre era el mismo Señor Jesús. Porque no sé si usted se fija que después Jacob dice que pone a este lugar Peniel porque luchó, porque vio a Dios cara a cara. Porque vio a Dios cara a cara. Bien, pero lo interesante o lo importante de esto es que Jacob, con todas sus fuerzas, estaba luchando con este hombre. Pero no fue hasta que quedó sin fuerzas y desarticulado que Jacob entiende que necesita una bendición. Jacob estaba lleno de temor, Jacob estaba lleno de incertidumbre por causa de su hermano Esaú. Pero después de que fue desarmado de sus fuerzas, Jacob dice, yo necesito una bendición. Y entonces le dice, no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y eso es lo que muchas veces le pasa al creyente, por no decir que todas las veces. Y muchos creyentes piensan a veces en que Dios haga más conmigo, que Dios opere más en mí. Pero no se trata de que Dios haga más para conmigo, porque Dios ya no puede hacer más de lo que ya hizo. Y no me malinterpretes, lo que Dios ya hizo es para que tú pudieras vivir aún 10,000 años, 10 millones de años, bendecido. Pero lo que Dios ya lo hizo y lo hizo perfecto y glorioso en Cristo Jesús, y Cristo está en nosotros, y esto es extraordinario, sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿te acuerdas como Efesios 3 dice?
y al Dios que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, más allá de lo que pedimos o entendemos, pero según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? ¿Mi poder, como el poder de Jacob, o el poder de Dios? Entonces, cuando el poder de Dios opera en el creyente, Dios hace más allá de lo que podemos pedir o entender. Pero cuando el poder de Dios no se mueve en el creyente, no hay manifiesta ninguna gloria, ningún poder de Dios. Todas las gloriosas cosas que Dios nos ha concedido por gracia no se van a ver nunca. Porque cuando nosotros nos aferramos como Jacob y creemos que es con nuestras fuerzas, y entonces cuando caminamos en incredulidad, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Cuando hay temor, son nuestras fuerzas las que están operando. Cuando hay baja autoestima, son nuestras fuerzas las que se están moviendo. Cuando hay soberbia, son nuestras fuerzas las que se están moviendo. Pero Dios quiere que tu músculo más fuerte sea desarmado, desarticulado, para que ya no hagas con tus fuerzas, pero ahora aprendas a confiar en el Señor. Si tú aprendes, si tú entiendes, conoces y crees la identidad que Dios te llamó a tener y a vivir, mira, tu identidad tiene que ver con que desprecies tu vida hasta la muerte. Tu identidad tiene que ver con que una intensa compasión emane de tu vida para con los demás. Tu identidad tiene que ver con una intensa motivación de amor que te lleve a caminar en fe. Recuerda que la fe obra por el amor para ser un canal de bendición para muchos. Tu identidad tiene que ver con prosperar, no para tus deleites, sino para que la gracia de Cristo abunde mucho más. Para que a través del poder del dinero puedas alcanzar a muchos. Y cuando tú vayas a las moradas eternas, ahí te reciban con gratitud. Tu identidad tiene que ver con saber que Dios te ha bendecido como Abraham. Porque a Abraham le fue dada la bendición, pero no le fue imputado o puesto en su cuenta ningún pecado de todos sus errores. Recuerda que Abraham no tenía un espíritu excelente, como hemos dicho ya que lo tenía, por ejemplo, Daniel. Pero si te fijas, la bendición de Abraham, que es por la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, la bendición de Abraham trascendió generaciones y generaciones. Así es que no se trata de tus capacidades ni de tus virtudes. No se trata de decir, bueno, yo naturalmente tengo todas estas virtudes. Mira, lo que naturalmente recibiste fue una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que recibe todo hombre, una naturaleza pecaminosa naturalmente. Así es que cualquiera que quiera gloriarse fue llamado a gloriarse solo en Cristo Jesús. Pero a veces estamos pidiéndole a Dios y Dios ayúdame y Dios, porque la mayoría de los que creen en Dios solo lo buscan cuando tienen necesidad. Pero la vida del hombre y una necesidad inminente, porque la vida del hombre es una necesidad continua, una necesidad de que nosotros ya no nos esforcemos en nosotros mismos, pero que nos podamos mover en el poder, en la fuerza, en la bendición,
con que ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús por gracia. Así es que cuando Jacob fue desarticulado, cuando Jacob fue debilitado en su fuerza natural, entonces él perdió toda confianza en sí mismo. De hecho, no tenía confianza en sí. Él tenía terror y pánico de su hermano y pensaba que iba a morir. Pero cuando Dios le bendice, después de que él desconfía de sí mismo y de lo que lo sustentaba, pero ahora entiende: el Señor es mi fuerza, mi sustancia, mi sustento, mi complemento, mi ayuda, mi todo. Y recibe la bendición y recibe el cambio de identidad. Entonces Jacob tiene un encuentro con su hermano diferente completamente a lo que él esperaba. Y entonces Jacob fue muy próspero y muy bendecido después. Y bueno, ya conocemos la historia. Y después aparece José en escena, y aparece Egipto, y aparece como toda la familia de Jacob va a Egipto y son bendecidos de una manera extraordinaria en Egipto, porque José, un hijo de Jacob, por causa de la bendición de Jacob, y José también tenía un espíritu excelente. Jacob era un tranza, Jacob era un aprovechado, Jacob era un hombre fuerte, viviendo y confiando en su fortaleza y en su fuerza. Pero cuando es desarmado, como cuando el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es decir, ya no le intentes más en tus fuerzas, no vas a poder hacerlo, no vas a poder lograrlo. Pero cuando confías plenamente en mí, por eso el Señor dice: extiende tus límites. Si tú tienes un trabajo, extiende tus límites para que Dios te bendiga de una manera más excelente, porque tú fuiste llamado a bendecir. Si tú tienes un negocio, extiende tus límites. Si tú aún no tienes nada, extiende tus límites. Aquel que desconfía de sí mismo, aquel que no tiene nada en qué sustentarse, es la materia disponible, la mejor manera de poder venir a Jesús y poder permitir que Jesús sea el todo en nuestras vidas. Pero hay que conocer nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros podamos revisar esto. Y por último, vamos a terminar leyendo Efesios. Y acompáñame con Efesios capítulo 1. Y tú después en tu casa lees el capítulo 1 completo. Solo vamos a tocar algunos puntos muy importantes. Pero dice la Escritura, el versículo 3. Esta es la identidad que ahora tú y yo tenemos en Cristo. Recuerda que éramos pecadores, ya no somos pecadores. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Es extraordinario. También me gustaría que leyeras Romanos 4, desde el versículo 20 en adelante. Pero dice la Escritura aquí: gracia a vosotros y paz. En el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, no por obligación, no para tratar de cumplir, como resultado de lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros, de las capacidades que ahora tenemos por su gracia en Él. Dice: según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él nos limpió y su palabra limpia nuestras mentes y nuestros corazones. Dice 5, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos, de hijos por Jesucristo, asimismo, según el beneplácito de su voluntad. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo altamente favorecidos
aceptos en el amado que es Jesús. 7. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. 9. Y habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según el beneplácito que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obró todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. 12. Para que seamos para alabanza de su gloria, vosotros que primero esperamos en Cristo. El versículo 13 dice, en el cual bien, usted puede leer del 13 hasta el 19, hasta el 20, porque recuerde que ahí es cuando Dios habla de lo que ya nos fue concedido, el llamamiento, la esperanza, la herencia como santos y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, porque dice el apóstol Pablo, yo pido que el Espíritu Santo alumbre su entendimiento para que puedan saber eso. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y voy a terminar, no quería leerlo, pero quiero leérselo. Romanos 4. 20. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad. Estamos hablando de Abraham. Antes fue esforzado en la fe, no en sus fuerzas, sino en la fe. Por eso dar gloria a Dios es muy importante. Si usted no da gloria a Dios y no da gracias a Dios, que debe ser nuestro culto racional, debe ser algo con lo que nos levantemos y nos acostemos, usted le está dando gloria al diablo y gracias al diablo. Pero usted debe tener un corazón agradecido en todo tiempo, en todo momento, y debe aprender a darle gloria al Señor. Y dice aquí el versículo 20, tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Y fíjese cómo dice el 21. Y vamos a seguir leyendo hasta el 25. Dice, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para llevarlo, para hacerlo. Por lo cual también le fue imputado por justicia. Fue puesto en su cuenta por justicia. Y no esto escrito solamente por causa de él que le fue imputado. Dice, sino también por nosotros, a quienes será imputado, es decir, puesto en nuestra cuenta. ¿Qué es puesto en nuestra cuenta? Ahora nuestra cuenta no tiene deudas, porque Cristo pagó nuestra deuda. Ahora solo está la justicia de Dios en Cristo. Dice, si creemos que el que resucitó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es la garantía, es la factura que nos dice que usted y yo hemos sido perfectamente justificados. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe también es como la factura que me habla, el título de propiedad que me habla de lo que Dios ya me ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que caminemos en lo mejor de Dios, meditemos en la palabra, permita que la palabra alumbre su espíritu, alumbre el espíritu de su entendimiento, de tal manera que usted pueda caminar y andar como Jesús anduvo. Si Jesús anduvo de tal manera, es porque usted y yo fuimos llamados a andar como Él anduvo.
despreciando nuestras vidas hasta la muerte, entendiendo que nuestro propósito es más glorioso y más grande que lo que usted ha podido pensar aún. Es importante que usted sueñe. La imaginación Dios se la dio para que usted sueñe. Permita que la palabra cause esos sueños. Permita que los deseos de Dios cause esos sueños. Recuerde que a Dios lo conocemos a través de la palabra, pero fuimos llamados a tener una relación, una intimidad con Dios. Podemos ver el ejemplo de Jacob y cómo Jacob tuvo una experiencia, pero nosotros podemos tener esa experiencia continua, viendo a Dios cara a cara, porque Él ahora mora en nosotros y no tenemos que mirar al cielo o mirar a los montes para buscar nuestro socorro y nuestra ayuda, porque nuestra ayuda viene del Señor, que ahora mora en su espíritu en nuestros corazones, y fuimos llamados a manifestar el amor del Padre, a apropiarnos de toda la gracia de Jesucristo y a vivir en una perseverante y continua comunión con su Espíritu Santo, que nos anhela celosamente. Padre, te damos a ti la honra, el honor, la alabanza. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús y por tu palabra para nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por tu obra perfecta, terminada, completa en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre por tu Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Estamos bendecidos, somos bendecidos, nos creemos bendecidos, nos sentimos bendecidos en la bendición de Abraham, en la bendición que ahora tenemos como hijos amados, aceptos, altamente favorecidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados a toda bendición, a toda prosperidad, a vivir en salud, en bienestar, listos para triunfar. Hemos sido redimidos, justificados, santificados. Hemos sido llamados a entregar nuestras vidas a beneficio de muchos, para que muchos conozcan que tú vives y reinas y que en ti tenemos salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, nos bendice, nos guía, nos enseña, nos sostiene, nos soporta, nos habla. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria es para ti, en el maravilloso y majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.